Una pregunta muy de moda es si son los diezmos parte de los mandamientos del Nuevo Testamento. La respuesta bíblica es que no. Cuando nosotros vemos el diezmo, es parte del Antiguo Testamento. Cuando Abraham lo dio una sola vez y no fue el diezmo de lo que tenía, sino el diezmo de lo que había ganado en batalla y se lo dio a Melquisedec, que era el sumo sacerdote. Pero después nunca más Abraham dio el diezmo. Jacob nunca dio el diezmo, si bien lo prometió en Génesis capítulo 28. Dice, el diezmo de todo te daré si a donde fuera me bendijeres. Pero Jacob nunca dio los diezmos. Y en otras culturas existía el uso del diezmo, por lo tanto no es solamente parte del judaísmo. Después Dios da como mandamiento el diezmo que debía ser dado a los levitas, o sea, una de las tribus de Israel que no iba a tener parte en la división de tierras y en las riquezas que Dios había prometido a su pueblo. En el Nuevo Testamento existe un solo versículo que habla del diezmo, cuando Jesús acusa a los fariseos y saduceos hipócritas que diezman el comino y el eneldo, esto debiera hacer sin dejar de hacer aquello. Por lo tanto, no dice que deben dejar de diezmar, sino que deben seguir la justicia y el bien del prójimo. Ahora, debemos reconocer que Mateo, Marcos, Lucas y Juan no forman parte de la iglesia primitiva, sino que forma parte del tiempo anterior al nacimiento de la iglesia primitiva, porque es el periodo de tiempo en el cual Jesús vino a cumplir en todo la ley. Y como Jesús cumplió en toda la ley, murió, resucitó, ascendió a los cielos, y en Hechos capítulo 2, cuando la iglesia renovada y nueva recibe el Espíritu Santo, comienza la iglesia del Nuevo Testamento. Hechos capítulo 2, venida del Espíritu Santo. Desde Hechos capítulo 2 a Apocalipsis nunca más se mencionan los diezmos. Los apóstoles nunca recibieron diezmos, pero sí en cambio recibieron ofrendas, las cuales le ayudaba a vivir y a terminar con su ministerio y a llevarlos a cabo. Si bien Pablo dice que el obrero es digno de su salario y que el obrero es digno de doble honra, o sea que el que predica la palabra de Dios debiera vivir de la iglesia, pero esto sería de las ofrendas de la iglesia y no de los diezmos, porque el tiempo de los diezmos terminó en Malaquías, el tiempo de la ley terminó con la muerte y resurrección de Jesucristo, y en el templo de la gracia no existe más obligatoriedad de diezmos, sino que la ofrenda es voluntaria y cada uno lo da de acuerdo a lo que tiene en su corazón. Y de allí el pastor debiera vivir y tener su salario. El pastor no es el dueño de los diezmos. El pastor no tiene el derecho a los diezmos porque no pertenece a la tribu de Leví. Los diezmos eran para la tribu de Leví y el pastor no lo es. Pero sí es digno de tener su salario.